Buenos días, señor presidente. La verdad que saludo esta posibilidad de poder hacer uso de la palabra en este tiempo libre, que hace varios meses que no se nos da esta posibilidad. Y la verdad que nos da a cada uno de nosotros precisamente la posibilidad de expresarnos sobre nuestro pensamiento, nuestro sentimiento que queremos decir acá en este foro parlamentario. La verdad que uno tenía muchas cosas para decir hace tiempo, pero la mecánica que se da acá en el Parlasur hace que muchas veces las cuestiones sean extemporáneas. Pero la verdad que hay cuestiones que siguen vigentes y que las podemos expresar. Nosotros siempre denunciamos el injerencismo norteamericano en Latinoamérica, en los distintos países, para imponer la derecha en aquellos gobiernos que ellos falsamente denuncian como populistas. Y es por eso que nosotros queremos traer este recinto, y lo queríamos decir en su momento, saludar el enorme triunfo en las urnas de Nicolás Maduro en Venezuela. Y esto a nosotros nos plantea que hay nuevos aires en Latinoamérica. No sé por qué silban algunos parlamentarios, yo creo que deben tener respeto cuando uno hace uso de la palabra. Decía que saludaba este triunfo de Nicolás Maduro a pesar de ese injerencismo del imperio norteamericano, a pesar del bloqueo económico, a pesar del boicot comercial al que es sometido el pueblo de Venezuela. Y por eso es que nos tenemos que poner contentos cuando triunfa la democracia, como fue en este caso en Venezuela. Y lamentablemente la derecha o el imperio norteamericano, cuando no puede por las urnas, va por la fuerza. Por eso también repudiamos, como lo hizo el compañero Jules Jabour, el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Yo quiero expresar también que ese fresco aire que se ve en Latinoamérica también se condice con el resultado electoral en México, con el triunfo de López Obrador. Y eso realmente, señor presidente, nos da esperanza porque sabemos positivamente que si el gobierno de facto de Temer libera a Lula en Brasil, Lula va a volver a ser presidente de la República Federativa del Brasil y le va a devolver la dignidad al pueblo brasilero. Como también estamos absolutamente convencidos que si se termina con la persecución política en la Argentina, si no se proscribe a ningún candidato o candidata, el campo nacional y popular va a volver a gobernar en la República Argentina. Pero podríamos seguir hablando de Latinoamérica, podríamos seguir hablando de los procesos electorales que se fueron dando en algunos países, como por ejemplo en su país, señor presidente, Paraguay, donde fuimos observadores y lamentablemente determinamos que hubo cierto olor a fraude también para que se dé ese resultado electoral en Paraguay, como también pasó en Colombia, y saludamos también el resultado electoral, a pesar de la derrota en Colombia, por el gran avance de la izquierda en ese país, a pesar de las persecuciones, a pesar de las situaciones que se fueron dando en Colombia con respecto a los dirigentes políticos, muertes, asesinatos de dirigentes sociales, de dirigentes políticos, pero eso no se dice acá, eso no se habla acá. Les preocupa lo que pasa en Venezuela, les preocupa y estoy hablando precisamente de los parlamentarios argentinos. Yo, como no estoy de acuerdo con el injerencismo, voy a tratar de no hablar más de los otros países del Mercosur o de los otros países de Latinoamérica. Me voy a circunscribir a lo que sucede en la República Argentina. Acá un parlamentario hace un rato dijo, y yo, si la cosa no fuera tan dramática, produciría risa, dijo que en Argentina no hay persecución política. Yo, la verdad que me planteo si este parlamentario vive dentro de un tupper, o vive dentro de un canal de televisión de TN, o se la pasa leyendo Clarín y le han quemado la cabeza para que diga esa barbaridad que dijo acá. Yo le recuerdo a ese parlamentario y otros que están gritando por ahí atrás, que en Argentina sí hay persecución política, se ha criminalizado la protesta, podemos hablar de muchísimas personas que están sufriendo de persecución y muchos presos políticos, pero me quiero circunscribir a una parlamentaria, porque es una colega nuestra, señor presidente, es Milagro Sala. Se van a cumplir 1000 días de presa política de Milagro Sala, y nosotros acá tenemos que escuchar lamentablemente que vengan parlamentarios argentinos a decir que no hay persecución política
en la República Argentina. Mentira, señor presidente. ¿Sabe qué pasa? Que le molesta el desastre que está haciendo este gobierno nacional en la República Argentina. Recién lo refería muy bien la compañera Julia Perier. Les molesta el tema de la migración de Venezuela, pero no les preocupa la cuestión migratoria en la República Argentina. Yo los invito a estos parlamentarios que vengan a la audiencia pública en diputados el próximo 24 de agosto, donde se va a tratar el tema de la cuestión migratoria en la República Argentina. ¿Por qué no hablan de la derogación del decreto, de un DNU de Mauricio Macri en contra de la migración en la Argentina? ¿Por qué no hablan de la represión de los senegaleses, de los bolivianos, de los peruanos, de todos aquellos migrantes que han venido a construir la patria grande en la República Argentina? De eso no se habla, señor presidente. Pero volviendo al tema de la República Argentina, para que no quede en saco roto la denuncia que nosotros permanentemente venimos haciendo y diciendo, y como bien lo refería recién la parlamentaria Julia Perier, voy a dar algunos datos de la realidad en la República Argentina. El gobierno de Mauricio Macri, que está cometiendo un genocidio en cuentagotas en la República Argentina, porque hay muertos en la República Argentina por inanición, por frío. Quiero decirles a estos parlamentarios que se preocupan por la migración de Venezuela, que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, el último año hay 27.000 personas en situación de calle. Les quiero recordar a Walter García, que murió hace poco en la calle en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Le quiero recordar los últimos 22 personas que murieron en situación de calle en la República Argentina. Les quiero recordar también que en la Argentina, los que dicen que no hay represión, el gobierno nacional de Mauricio Macri es responsable de la desaparición forzosa seguida de muerte de Santiago Maldonado. De eso no se dice, de eso no se habla, señor presidente. Les preocupa lo que pasa con los migrantes venezolanos, no les preocupa lo que sucede en su propio país. Algunos se preocupan de las cuestiones migratorias, pero hace 2 días atrás, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina, cerró fabricaciones militares en Villa María, en la provincia de Córdoba. Y eso no les preocupa, señor presidente. Para terminar, voy a dar esos datos de los cuales se hablaba. El gobierno de Macri devaluó el 57% en un semestre y el 200% en los últimos 2 años y medio. Liquidaron 15.000 millones de dólares de reserva. Nos endeudaron por 100 años. Les quiero decir a los que les preocupa por cuestiones de derechos humanos y cuestiones humanitarias que el 48% de los niños argentinos son pobres. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Universidad Católica Argentina, que no creo que la tilden de kirchnerista precisamente. El 33,8% de los chicos desayuna, almuerza y merienda en comedores escolares o en organizaciones barriales. El 10% de los chicos hasta los 17 años viven en indigencia y el 22,5% vive hacinado. Otros datos de la economía argentina para finalizar, señor presidente. Las tasas al 47% las subieron para beneficiarse ellos mismos. Venezuela tiene el 21,93% ha aumentado su tasa. Como siempre comparan con Venezuela o les gusta hablar tanto de Venezuela. Les quiero decir a los parlamentarios argentinos que la Argentina ingresó al club de los salarios más bajos de Latinoamérica cuando en el año 2015 era el más alto. Pero claro, señor presidente, también podemos decir que la caída del consumo de las pymes es de un 30%, la suba de las importaciones en la República Argentina del 60%, cerraron más de 7.000 pymes, se perdieron 75.000 empleos en la industria. Pero ¿cómo no va a suceder esto si los CEOs que nos están gobernando en estos momentos, como por ejemplo el ministro de Economía, tributa su mansión en un baldío, o el propio ministro de Trabajo contrata en negro, o el expresidente del Banco Central estaba imputado por lavado de dinero, o el exministro de Energía era accionista de la Shell, o el ministro de Defensa se le perdió un submarino con 44 submarinistas, y podríamos seguir, señor presidente, de hablar de las 200 causas del presidente. Entonces, señor presidente, terminemos con la hipocresía, terminemos. Bueno, si no hay más tiempo, dejamos de hablar, señor presidente. Gracias.